Mi padre señaló el camino como les señalaba a los perros callejeros. Un dedo, ni una palabra desperdiciada en mí. Era un octubre frío y gris, de esos que huelen a hoja mojada y humo de leña, y 40 parientes míos miraban desde las mesas largas, con las cazuelas humeando. Nadie se levantó, nadie dijo mi nombre. Mi tía Raquel siguió pasando las tortillas recién hechas. Mi hermano estudiaba su plato como si el plato le debiera dinero. Caminé de regreso, me detuve en el acotamiento de grava y vi a mi familia volver a su comida como si yo hubiera sido una repartidora que se equivocó de dirección. Pero algo no sabía ninguno. Un Lincoln blanco ya venía dando vuelta desde la carretera, despacio, sin ninguna prisa. Y la mujer que viajaba adentro llevaba 7 años esperando a que mi padre hiciera exactamente lo que acababa de hacer. Bienvenidos de nuevo a Relatos Serenos, donde contamos los dramas familiares que ustedes nos escriben, las traiciones, los ajustes de cuentas y las mujeres calladas que sobrevivieron a todo eso. Soy Valeria, tengo 34 años, soy enfermera de cuidados a domicilio y esta es la historia de cómo una sola palabra, dicha frente al portón de una huerta, acabó con el reino de mi padre. Si historias como esta llegan hasta donde vives, déjanos un comentario y suscríbete. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger a las personas, y esta narración se produce con ayuda de tecnología de voz e inteligencia artificial. El Lincoln se detuvo junto a mí, tan cerca que pude ver mi aliento en la portezuela pulida. El chofer abrió la puerta trasera como si aquello fuera un hotel y no un camino de terracería en el municipio de Cuauhtémoc. Entonces, Rosalba Quintero pisó la grava con un abrigo de lana color crema de la buena. Mi madrina, la mejor amiga de mi madre desde la universidad, la mujer que levantó una cadena de farmacias a partir de un mostrador rentado, la mujer que yo no veía desde el funeral de mi madre. No me abrazó, me apretó la muñeca una vez, como hacemos las enfermeras cuando las palabras saldrían demasiado caras. Luego miró más allá de mí y lo recorrió todo, la huerta poniéndose color óxido en la loma, las mesas largas, la casa grande con su porche blanco orgulloso, mi padre presidiendo con el dedo por fin abajo. Se tomó su tiempo y lo dijo, con una voz que cruzó el campo sin alzarse nunca. Desheredado. Eso fue todo. La cara de mi padre se puso del color del cielo. 40 parientes dejaron de masticar en el mismo instante, y les juro que el viento se detuvo con ellos. Rosalba se volvió hacia mí como si los demás fueran muebles. Aquí no, dijo bajito. Mañana, la fonda de la carretera 9, a las 7. Trae hambre, mija, llevas mucho tiempo con hambre. Se subió al coche y éste se alejó suave, con la grava tronando bajito. Mi padre ya gritaba algo a mis espaldas. No me di la vuelta. Esa palabra tardó 7 años en construirse. Empezó en la cocina de mi madre y tengo que llevarlos hasta allá. Retrocedamos una semana. Yo estaba a 2 horas al sur en mi dúplex rentado, cenando sobre el fregadero después de un turno de 12 horas, cuando mi prima Brenda mandó 3 mensajes espaciados como disparos. La abuela se volvió a caer. Van 2 veces este mes y nadie quiere llamar a un doctor. Tú eres la única enfermera que esta familia ha dado. Vale, por favor. Me quedé con el tenedor en la mano, leyéndolos hasta que la pantalla se apagó. Mi abuela, Julia Miranda, tenía 88 años y vivía en la casita amarilla al fondo de la propiedad, a unos 300 metros de la casa grande. Era la mamá de mi mamá. Era también la última persona en esa huerta a la que yo le habría confiado decirme la verdad.
y llevaba 7 años sin contestar mis cartas. Así que no me desperté una mañana con ganas de colarme a la comida familiar por soledad. Me mandaron llamar. Escogí la comida familiar a propósito y quiero que entiendan el cálculo, porque mi familia nunca lo entendió. Era el único día del año en que era seguro que a Julia la sentarían al aire libre, donde yo pudiera verla con mis propios ojos sin pisar la cocina de nadie. Le contesté a Brenda que iría, que me quedaría en la orilla del patio, miraría a la abuela y me iría. Ese era todo el plan, 20 minutos parada en el borde de mi vida anterior, como quien le toma el pulso a un paciente. Con lo que no contaba era con que mi padre cambiaría los lugares a última hora y pondría la silla de Julia junto a la suya. Que un acomodo de sillas haga estallar a una familia suena a locura, así que déjenme mostrarles a la familia. Lo nuestro era una huerta, casi 140 hectáreas de manzanos y tierra de cultivo entre las lomas del municipio de Cuauhtémoc, con una bodega empacadora junto al camino y un puestito que cada otoño vendía sidra y empanadas de manzana. Mi padre, Aurelio, lo manejaba todo, como lo había manejado su padre, la voz baja, la espalda recta y una regla que repetía tanto que bien pudo mandarla tallar sobre la puerta. Una familia se sostiene porque una sola mano la sostiene. La suya, quería decir. Aurelio decidía quién se sentaba dónde, qué nombres se decían en Navidad y qué nombres se jubilaban. Firmaba todo, aprobaba todo, perdonaba deudas en voz alta en la mesa para que todos oyeran cuánto costaba el perdón. Mi madre, Carolina, se movía por esa casa como el agua que encuentra las rendijas. Cuidaba un rosal junto a la puerta de la cocina, que él llamaba un desperdicio de buena tierra, y cada junio florecía tan fuerte que se olía desde el camino. Nunca le discutía delante de nosotros. Yo creía que eso era debilidad. Guarden ese pensamiento, porque estaba equivocada de una manera que me tomaría media vida entender. No éramos pobres ni infelices, exactamente. Éramos administrados. Hay una diferencia, y los niños la sienten antes de saber nombrarla. Yo la sentía más fuerte que nadie. La primera grieta llegó el otoño de mi último año de preparatoria, en plena pizca, cuando oí a mi madre toser 2 veces contra la manga y voltear a ver quién se había dado cuenta. Aquella tos no fue nada ese año. Quiero ser honesta, la enfermedad llegó mucho después, pero yo fecho todo a partir de esa cosecha, porque ese otoño le dije a mi padre que me iba a estudiar enfermería, y lo vi sacar el libro invisible que llevaba de todos nosotros y anotar mi nombre en la columna del debe. No gritó. Aurelio nunca gritaba. Dijo: las muchachas que dejan la tierra regresan necesitándola. Y dejó de pagarme el celular, como lección de economía. Me fui de todos modos. Limpié cuartos de motel, tomé los turnos de noche que nadie quería y terminé la carrera sin deberle nada a nadie, que en la aritmética de mi padre era lo peor posible, porque una deuda que él no podía sujetar era una hija a la que no podía dirigir. Mi hermano Damián se quedó, 3 años mayor, hecho para el trabajo, e hizo todo bien según el código. Se casó con Marisol, la del rancho de junto, se mudó al ala oriente de la casa grande, se aprendió los calendarios de fumigación y los nombres de pila de los del banco. En la cena de Navidad, Aurelio partía el pavo y le entregaba a Damián el primer plato como quien arma a un caballero. A mí me tocaba el cuarto o el quinto, después de algún chiste sobre los sueldos de la ciudad, y aún así yo volvía. Con esa parte necesito que se queden. Cada fiesta, cada fin de semana de cosecha, manejaba al norte con un pay de manzana y uniformes limpios en la cajuela, curaba manos cortadas
le tomaba la presión a la abuela Julia y pagaba mis cuotas a una familia que me tenía marcada como pagada nunca. Mi madre me acompañaba al coche todas las veces. Me cerraba la mano alrededor de un esqueje de sus rosas y decía: «Plántala donde estés». Me tomó 20 años oír bien esa frase. La tos de verdad llegó hace 9 años, en marzo, cuando yo tenía 25. Cáncer de ovario, etapa 3. Yo estaba en el pasillo de una paciente cuando mi madre llamó y recuerdo que me pidió perdón. Perdón, a mí, por interrumpirme el turno. En una semana reacomodé toda mi carga de pacientes para manejar al norte cada fin de semana. Y en 2 semanas supe cómo pensaba mi padre pelear contra el cáncer, igual que administraba la huerta. Puso el calendario de citas sobre su escritorio, la llevaba a cada consulta y se sentaba en todas. Y cuando el oncólogo de la ciudad de Chihuahua recomendó una segunda opinión en el hospital universitario, Aurelio le dio las gracias, acompañó a mi madre a la troca y le dijo en el camino que no iban a andar de compras, como si el diagnóstico fuera un tractor usado. De la segunda opinión cancelada me enteré como me enteraba de todo en esa casa, por Julia, lavando trastes, con la voz metida debajo del chorro del agua. Así que actué. Que quede asentado, porque lo que vino después se cuenta en mi familia como si yo hubiera salido mala de la nada. Llamé yo misma al hospital y conseguí cita en 11 días. Se lo dije a mi madre en persona y me ofrecí a llevarla. Miró un segundo hacia la puerta de la cocina y dijo que sí. Quería ir. 2 días antes, la cita desapareció. Cancelada por teléfono, me dijeron, por el esposo de la paciente, que explicó que su mujer ya estaba en excelentes manos más cerca de casa. Cuando encaré a Aurelio, se quitó los lentes, me miró con algo parecido a la paciencia y dijo la frase que todavía oigo a deshoras. «Llevas demasiado tiempo fuera, Valeria. Ya se te olvidó cómo sale adelante esta familia». Durante 2 años, mi madre salió adelante. Esa es la manera educada de decirlo. Los tratamientos compraron tiempo y luego dejaron de comprarlo. Y para la primavera en que cumplió 58, las consultas habían pasado de pelear contra el cáncer a negociar con él. Yo conocía el sonido de ese cambio. Había acompañado a docenas de familias cuando la medicina empieza a hablar en esa gramática más suave y sé cómo se ve un buen morir, el dolor controlado, las preguntas respondidas, la persona todavía al volante mientras el volante sea suyo. Mi madre no tuvo nada de eso. Tuvo un esposo que le racionaba las pastillas del dolor contra el calendario, porque había leído que la gente se hace dependiente. Tuvo una recámara en lo alto de una escalera que ya no subía sin detenerse 2 veces, y una mesa plegable en la sala donde dormía para no, en palabras de Aurelio, desgastarse haciendo drama. La palabra paliativos entró una sola vez a esa casa, en boca de su doctor, y mi padre la dejó afuera como se cierra una contraventana antes de la tormenta. A los nuestros los cuidamos nosotros, dijo. Cuidarla, le llamaba a él. Yo manejaba de regreso los domingos en la noche, con las manos temblando en el volante, catalogando todo lo que estaba mal, como la enfermera que era, el registro del dolor sin tocar, el riesgo de llagas, el peso que se le iba. Cada lunes llamaba y me administraban a mí también. ¿Está cómoda? ¿Comió bien? ¿No la andes alborotando? Mi madre tomaba el teléfono al final y su voz era más chiquita cada semana. Y un domingo de octubre me apretó la mano sobre aquella mesa plegable y me susurró la única petición directa que me hizo en la vida. No quiero hacer la última parte a la manera de él. Entonces dejé de pedirle permiso a mi padre. La gente se imagina que desafiar a un hombre como Aurelio se ve como un pleito a gritos.
Se ve como papeleo. Llamé al doctor de mi madre, le dije con todas sus letras cómo eran los días de ella, y él dijo lo que yo sabía, que los paliativos llevaban meses de retraso y que la única firma necesaria era la de la paciente, la de ella, no la de él. Esa distinción es la bisagra sobre la que giró toda mi vida, así que lo repito. Mi madre eligió. Llevé a la enfermera de ingreso un martes en la mañana, cuando Aurelio andaba en la asociación de fruticultores, y Carolina firmó con su propio nombre en su propia mesa de cocina. Cuando él volvió, había una cama de hospital en la sala, un horario de morfina pegado por dentro de una alacena y una desconocida en uniforme pidiéndole amablemente que bajara la voz en su propia casa. Nunca nos lo perdonó a ninguna, pero esto compraron esas 6 semanas y lo defenderé hasta mi último día. Mi madre durmió sin apretar los dientes. Tuvo mañanas lúcidas con las manos tibias alrededor de una taza de café. Rosalba venía desde la ciudad de Chihuahua 2 veces por semana y hablaban bajito en la sala durante horas, con la puerta cerrada. Y una vez, ya cerca del final, pasé frente a esa puerta y vi papeles extendidos sobre la cobija, a Rosalba con sus lentes de leer y a mi madre firmando algo despacio, con la pluma buena del escritorio. Pensé que planeaban el funeral. Lo dejé estar. Un jueves de noviembre, poco antes del amanecer, mi madre murió tomada de mi mano, con Julia dormida en la silla junto a nosotras, mientras mi padre dormía arriba, porque había declarado innecesaria la guardia de la sala. En el panteón, a unos 3 metros del ataúd, Rosalba se paró aparte de la familia, apretando una carpeta de piel contra su abrigo como un escudo, y yo estaba demasiado hueca para preguntarme por qué. La comida después del entierro fue en la casa grande, 40 personas balanceando platos de arroz con carne deshebrada sobre las rodillas. Yo estaba lavando tazas cuando la cocina se quedó callada y me di la vuelta con las manos mojadas, y ahí estaba mi padre en el umbral, con la familia acomodada detrás como un jurado que ya había votado. Traía un discurso. Siempre traía uno, pero este fue corto. Dijo que yo había actuado a sus espaldas en su propia casa, que le había llenado las últimas semanas de su esposa de extraños y de drogas, que había convertido su muerte en mi proyectito y que una hija capaz de eso ya se había ido de esta familia. Nomás no había tenido la decencia de decirlo, y luego lo soltó, plano, como quien lee una cifra en un libro de cuentas. Estás muerta para esta familia. Me quedé ahí con un trapo de cocina en las manos y miré más allá de él, una cara a la vez. Mis tías encontraron el piso, Damián encontró la ventana, Julia estaba en la sala con la puerta cerrada, sedada de puro duelo, y nunca oyó nada. Recuerden ese detalle, porque 7 años después importa más que ninguna otra cosa en esta historia. Nadie me acompañó a mi coche. Dejé el trapo sobre la barra, doblado, porque mi madre me había criado para dejar bien una cocina, y manejé 2 horas al sur con el radio apagado. En algún punto de la carretera federal, entendí que no iba a pelearlo. No se discute tu lugar en una lista que un solo hombre lleva a lápiz. Mi madre había sabido que esta escena exacta venía en camino y ya la había contestado. Eso lo aprendería mucho después. Esto es lo que parece estar muerta, para que conste. Parece construirse una vida con la densidad del trabajo. Tomé más casos a domicilio que cualquier enfermera de mi agencia. Los casos largos, los viudos sin nadie, las mujeres cuyos hijos llamaban solo en los cumpleaños. Me hice de una fama. Háblenle a Valeria. Esa no se raja con los difíciles. Mi supervisora me dijo una vez que yo funcionaba de más, como si fuera un cumplido,
y lo tomé como uno, lo cual les dice que en realidad nunca me había ido de esa huerta. No del todo. Cada octubre, en la semana del cumpleaños de mi madre, le escribía una carta a mi abuela. Papel de verdad, estampilla de verdad, de las que Julia nos enseñó a usar. Las mantenía ligeras. Los álamos se pusieron amarillos antes de tiempo este año. Planté las rosas de tu hija junto a mi porche y agarraron. Estoy bien, abuela, estoy bien, estoy bien. 6 octubres, 6 cartas y ni una respuesta, ni una tarjeta, ni un renglón. Me decía que ya estaba grande, que Aurelio le habría leído su versión de mi obituario, que era una misericordia dejar de esperar. Pero nunca dejé de escribirlas, y quiero ser honesta sobre el por qué, porque me tomó esta historia entera verlo. Una parte de mí seguía pagando renta, seguía manteniendo vigente un derecho sobre una familia que ya había clausurado la propiedad. La 7ª carta ya estaba escrita, sellada, viajando en mi guantera, cuando los mensajes de Brenda llegaron como bengalas sobre los árboles. Así que cuando les digo que manejé al norte con el plan de pararme 20 minutos en el borde de mi vida anterior, sepan que la carta subió conmigo, por si había un buzón que quisiera recibirla. Ahora ya saben lo que yo sabía aquel sábado frío y gris, manejando al norte con el café entibiándose en el portavasos. 2 horas de ida, 20 minutos en la orilla, 2 horas de vuelta. Le había dicho a Brenda que me esperara en el borde del patio lateral, más allá de las mesas, donde una persona puede pararse sin ser atendida. Me estacioné en el acotamiento, afuera del portón, como una contratista. Vi a Julia en cuanto bajé del coche, y el estómago se me fue al piso, porque no estaba con las tías abuelas en la punta tranquila, donde Brenda dijo que estaría. Estaba en la mesa principal, a la derecha de mi padre, con un rebozo sobre los hombros, colocada como un centro de mesa. Aurelio había reacomodado los lugares esa mañana, me contó Brenda después, sin explicaciones, lo cual significaba que no había ruta hacia mi abuela que no cruzara directamente frente a él. Fíjense en lo que hice, porque la versión de mi familia dice que entré marchando y exigiendo. Me quedé junto al patio lateral 10 minutos completos, con las manos en los bolsillos, esperando a que él se ocupara con la prensa de sidra. Levantó la vista de todos modos. Hay hombres que sienten a una persona no autorizada en su tierra como otra gente siente el clima. Se levantó de la mesa sin prisa, caminó hasta la orilla del patio y alzó un dedo hacia la carretera mientras 40 parientes miraban por encima de sus cazuelas. «Te estás presentando donde no eres bienvenida», dijo, ni siquiera fuerte. «Ya sabes el camino de regreso». Y todos volvieron a sus platos, todos. Y ustedes ya saben qué venía subiendo por el camino mientras yo seguía parada en la grava, decidiendo si una persona puede morirse 2 veces. La parte que todavía me faltaba, a mí tanto como a ustedes, era cuánto había costado esa palabra y quién la había estado pagando. La fonda de la carretera 9 abre a las 6 para los lecheros y a las 7 en punto, Rosalba ya estaba en el gabinete del rincón, con su té, con el aire de un banco que hubiera aprendido a sentarse. Yo había tomado un cuarto en el motel Estrella, en el límite del municipio, en lugar de manejar a casa y de vuelta. 4 horas de carretera es mucho pagar por una almohada. Me deslicé en el asiento frente a ella. Sobre la mesa había un folder manila sencillo, cerrado, cuadrado contra la orilla como puesto con nivel. Me dejó pedir mis huevos antes de decir nada que importara. Luego juntó las manos y me miró como me miraba por encima de las velitas de cumpleaños, cuando caía al pueblo con vestidos de tienda departamental de mi talla, y mi padre les ponía precio en voz alta.
Tu madre me dejó una lista de pendientes, dijo Rosalba. 7 años de larga. Hoy es el último punto. Le pregunté qué había sido lo de ayer. Entonces, el coche, el abrigo, la palabra que detuvo 40 tenedores en el aire. Ayer fue el punto 6, anunciarlo. Hoy toca explicárselo a la única persona que ella quería que lo entendiera. Miré ese folder y sentí que el gabinete se ladeaba un poco. No me da vergüenza decirlo. Rosalba Quintero no maneja 2 horas para servir drama con huevos. Piensa en inventarios y en consecuencias. Lo que hubiera en ese folder llevaba 7 años guardado en alguna parte, como una semilla debajo de la nieve. Antes de abrir esto, dijo, necesito que oigas una cosa, mija, y que la oigas hasta el fondo. Nada de lo que sigue es caridad. Es tu madre terminando una frase. Esto había en el folder, en el orden en que lo fue tendiendo sobre la mesa, entre la salsa y mis huevos sin tocar, un historial de escrituras, un instrumento de fideicomiso grueso como un misal y una sola hoja de instrucciones numeradas con la letra redonda de mi madre, las casi 140 hectáreas, la huerta, la tierra de cultivo, la bodega empacadora, la casa grande con su porche blanco orgulloso, la casita amarilla donde vivía Julia, nada de eso, ni una sola hectárea había sido nunca de Aurelio. La tierra venía bajando por la gente de mi madre, era tierra Miranda, de las huertas Miranda, heredada por Carolina de su padre antes de que yo naciera, y mi madre, en 40 años de matrimonio, jamás puso el nombre de mi padre en ella. Él la trabajaba, él la gobernaba, él señalaba su camino como un rey. En los papeles era un arrendatario. Y 8 meses antes de morir, en aquellas tardes de sala con la puerta cerrada y la pluma buena fuera, mi madre había pasado cada hectárea a algo llamado el Fideicomiso de Tierras Miranda, un fideicomiso irrevocable con exactamente una persona al frente. La mujer sentada frente a mí, moviendo su té con la cucharita. Me recargué en el respaldo. Afuera pasó un camión cargado de manzana y recuerdo haber pensado, tontamente, que el chofer no tenía idea de que el municipio acababa de cambiar de forma. El portón desde el que mi padre señaló nunca fue su portón. El camino por el que me corrió era lo único a la vista de lo que de verdad le tocaba un pedazo, y solo porque sus impuestos habían ayudado a pavimentarlo. Él lo sabe, dijo Rosalba, mirándome a hacer la aritmética. Lo sabe desde el mes en que ella murió. Esa es otra historia, y es la historia de mañana. Luego tocó la esquina de un sobre sellado que venía dentro del folder, de papel color crema, con mi nombre en la letra de mi madre, y lo movió con suavidad fuera de mi alcance. Todavía no. Ella recibió un orden de operaciones, y no lo ha roto ni una sola vez. Les ahorro la hora entera que pasé preguntando variaciones de cómo, y les doy las respuestas que cargan el peso. ¿Cómo puede un hombre no saber que su propia huerta no es suya? Sí sabía. La notificación formal le llegó a Aurelio a las pocas semanas de la muerte de mi madre, como lo exige la ley. Correo certificado, fideicomisarios, papel membretado, la arquitectura entera de la decisión de mi madre, en blanco y negro. Mi padre tuvo entonces un plazo para impugnarla ante un juez. Consultó discretamente a un abogado del pueblo, que leyó el instrumento y le dijo lo que el abogado de Rosalba le habría dicho gratis. Carolina lo había construido limpio. Su tierra, heredada a su nombre y solo al suyo, pasada al fideicomiso en pleno uso de sus facultades, con nota del médico y 2 testigos. Impugna eso, le dijo, y vas a gastar una fortuna para perder en público. Así que Aurelio hizo lo único que su código le permitía.
callar y seguir reinando sobre una tierra rentada. ¿Y por qué un hombre tan duro se quedó tan tranquilo? Porque la renta era misericordia. El fideicomiso le arrendaba la operación completa a Huertas Cabral, en términos que Rosalba describió con sequedad de farmacéutica, el precio de una camioneta usada decente, al año. Y la junta, donde habría tenido que explicarles a Damián, a Marisol y a todos por qué el apellido Miranda estaba sobre su tierra, nunca tuvo que suceder, mientras él se portara bien. ¿Se portara cómo?, pregunté. Rosalba me miró por encima de sus lentes de lectura. Tu madre escribió la condición de su puño y letra. La vas a leer en su propia letra cuando sea el momento. Cerró la carpeta y volvió a cuadrarla con el borde de la mesa. Primero ve a ver a Julia, Valeria. El punto de hoy tiene 3 partes, y tu abuela es las 3. Llegar hasta Julia sin incendiar la huerta requirió una planeación digna de una fuga de cárcel, lo cual les dice todo sobre cómo se quería en mi familia. Brenda llevó la logística por mensajes desde el pueblo. Los lunes, Aurelio se iba a la junta de la Asociación de Fruticultores a las 9 y volvía después de la comida, una ventana de 2 horas, quizá 3. Damián estaría en las hileras del fondo con la cuadrilla de la pizca. Marisol hacía el mandado. Brenda se estacionaría junto a la bodega de equipo, donde un coche no levanta preguntas, y me llevaría a pie hasta la casa amarilla. Me abrazó en el lote de la bodega como algo que se rompe al abrirse. 7 años sin que nadie de esa familia me tocara. Luego me sostuvo a la distancia de sus brazos. Antes de que entres, no está bien ahí adentro, ¿vale? Llevo 1 año diciéndolo, y todos me miran como si hubiera insultado al clima. Una cosa más, dijo por el sendero de atrás, donde la cortina rompevientos te esconde de la casa grande. La comida de la que te corrieron iba a terminar con un anuncio. Papá les pidió a las tías quedarse al café porque tenía noticias sobre el futuro de la huerta. Esas palabras, exactas. Y un Lincoln blanco mandó la agenda al estanque y la noticia se le quedó en el bolsillo. Lo archivé con ese hábito de enfermera de guardar los signos vitales raros para después. Luego dimos vuelta al seto de lilas, vi la casa amarilla por primera vez en 7 años y dejé de caminar. Pintura despellejándose en tiras de los postes del portal, una canaleta colgando de una sola abrazadera, el pasto hasta mis espinillas, donde antes estaban las camas de jitomate de Julia, en hileras de medir con nivel, y detrás de la puerta mosquitera, un olor que conocía del trabajo, el de una casa de encierro donde nadie limpia porque nadie viene. Mi abuela estaba en la sala, en su sillón de orejas, y verla me pegó de 2 maneras a la vez, como nieta y como enfermera. Las 2 quisieron sentarse en el piso. Julia Miranda siempre fue chiquita y rápida, de las que te ganan a llegar a la tetera. La mujer del sillón tenía huecos bajo los pómulos que se podían medir. El suéter le colgaba como de una hermana más grande. Un moretón amarillo verdoso le subía por el antebrazo izquierdo, con la forma de un barandal de escalera. Y en la mesita, la farmacia más triste que yo había visto en años. Frascos apiñados como pinos de boliche, sin pastillero, sin lista. 2 de farmacias de pueblos distintos. Me miró un largo rato cuando entré, repasando caras como hacen los muy viejos, paciente como un catálogo de biblioteca. Entonces encontró la mía. La niña de Carolina, dijo, y la barbilla se le empezó a ir. Valeria. Me hinqué junto al sillón y le tomé las manos, huesitos de pájaro y papel, y me apretó más fuerte de lo que debía poder. Y luego dijo la cosa que reacomodó mis últimos 7 años. No una disculpa, una acusación,
suave como franela gastada. Me dijeron que dejaste de escribir, mi niña. Tantos años. ¿Por qué dejaste de escribirme? Detrás de mí, Brenda se quedó muy quieta junto a la puerta. Afuera, una troca pasó por el camino lejano y se fue apagando. Mantuve la voz nivelada, porque una aprende a mantener la voz nivelada. Abuela, yo nunca dejé de escribir, ni un solo octubre. Y Julia me miró, y luego miró, despacio, terriblemente, la cajita de lata sobre la repisa de la chimenea. Una lata de galletas de mantequilla, la azul, la que tiene toda abuela en Chihuahua. Hizo que Brenda la bajara y me la pusiera en el regazo. ¡Ábrela! Adentro, en fajos con ligas, había cartas, docenas, selladas, con estampilla, dirigidas con la cuidadosa letra de escuela de mi abuela a mí, Valeria Cabral, a mi departamento viejo, y luego al dúplex, después de que Brenda le pasó la dirección nueva hace 3 Navidades. Ni una sola enviada. Te escribí cada mes, al principio, dijo Julia. Luego cada estación, cuando se me echaron a perder las manos, se las daba a Aurelio para el correo cuando me traía el mandado, se las metía en la bolsa de la camisa, aquí mero, y les daba unas palmaditas. Se palmeó el pecho 2 veces, plano. El gesto era tan exacto que pude verlo a él haciéndolo. Y yo preguntaba, ¿nada de Valeria? Y él ponía esa cara compungida. No, madre, ella ya hizo su vida. Así es la gente de ciudad. Luego le asintió a la lata como si le debiera una disculpa. Brenda me las encontró esta primavera, limpiando el trinchador del pasillo en la casa grande, un cajón entero de mis sobres, con sus ligas, archivados como recibos. Pensó que eran cuentas viejas mías y me subió la caja. Yo la dejé creerlo. Me quedé sosteniendo 7 años de cariño interceptado con las 2 manos. Ni siquiera las había tirado. Es el detalle que no puedo superar, ni entonces ni ahora. Las dejó seguir llegando. Las coleccionó, como quien cobra una renta. Y entre la bolsa de su camisa y el buzón al final del camino, a mi abuela y a mí nos enseñaron la misma mentira sobre la otra. No contesta, no escribe. Ella te soltó. Un muro construido con puro silencio de 2 personas, cada una llorando a la otra a 300 metros de un buzón. Brenda lloraba junto a la puerta. Julia no. Me observaba con los ojos de su hija, y lo que había en ellos no era duelo, era una pregunta, de las que evalúan. Entonces tronó la grava en la entrada. Un solo vehículo, llegando sin prisa, demasiado temprano para ser Aurelio. Y no era Aurelio. Por la cortina vi la troca de Damián detenerse junto al portal, mi hermano de vuelta temprano, con un rollo de manguera de riego en la caja como coartada. Tenía quizá 2 minutos, y quiero que vean cómo los gasté, porque todo lo que pasa después, en juzgados y oficinas del municipio, se sostiene sobre esta escena. Los gasté siendo enfermera. Fotografié el moretón con permiso hablado de Julia. Lo ofreció como quien ofrece la manga en una donación de sangre. Mi abuela, más lúcida de lo que ellos creían. Fotografié los frascos, los 9 y la curación de su espinilla izquierda, improvisada con toalla de papel y cinta canela sobre una herida que llevaba supurando lo suficiente para dibujar su propio mapa. Y leí las etiquetas, y mi formación me puso su mano fría, plana, en la espalda. Warfarina. Mi abuela tomaba un anticoagulante para el corazón, la clase de medicamento que no se deja suelto, la que exige análisis de sangre con calendario, una sola farmacia, una lista. Último análisis, según los papeles del cajón, 14 meses atrás, frascos duplicados de 2 pueblos, un riesgo de caídas encima de un medicamento donde una caída puede ser un sangrado que no se ve,
En mi trabajo tenemos una frase para eso, y no es negligencia, no de entrada, es autoabandono facilitado por el aislamiento, hasta que recuerdas que alguien controlaba las vueltas a la farmacia, las citas médicas, el correo y la lista de visitas. Botas sobre el portal. Guardé el teléfono y me paré entre mi abuela y la puerta, por un hábito que no sabía que aún tenía. Damián llenó el marco como lo llenaba nuestro padre, y por un segundo su cara fue pura alegría de verme. Luego se acordó de quién era hijo. No me corrió. Quiero ser justa con mi hermano, porque esta historia no es justa con él en otros sentidos. Mandó a Brenda a vigilar el camino, se sentó pesado en el taburete de Julia y se talló la cara con las dos manos, como quien se limpia un día largo que apenas va a la mitad. No deberías estar aquí, Vale. Le dije que nuestra abuela necesitaba doctor, análisis de sangre y una lista de medicamentos, y que él lo sabía. Ya sé que está grande. Estar viejo no es una escena del crimen. Le pregunté cuándo fue la última vez que Julia salió a la parroquia, o a la fonda, o a donde fuera. Eso no lo contestó. Miró la lata abierta, todos esos sobres con estampilla, y algo le cruzó la cara que yo elegí leer como vergüenza, y lo tapó como mi familia lo tapa todo, administrando. Mira, el sábado lo sacudió, esa señora llegando en su carrazo, diciendo esa palabra enfrente de todos. Lleva desde el domingo colgado del teléfono con abogados. Que tú estés hoy en esta casa es gasolina, ¿me entiendes? No lo hagas escoger otra vez. Y entonces mi hermano dijo la parte callada, la que me dijo que él conocía las apuestas desde siempre. La otra vez te perdimos a ti. Esta vez va a ser la abuela. Va a cerrar esta casa como un puño, y no habrá papel del municipio que la abra. Y tú lo conoces, así que sabes que tengo razón. Se levantó, mensaje entregado. En la puerta se detuvo, de espaldas a mí. No sabes lo que viene el sábado. Hay otra junta familiar. Sea lo que sea que tu madrina cree que está haciendo, mi papá no pierde en su propia tierra. Su propia tierra, aun entonces, aun sabiendo. Dejé que la mosquitera azotara y conté mi respiración. Y detrás de mí, Julia dijo, seca como hoja de maíz. Ya ves cómo está la cosa, mi niña. Todos administran a todos, y nadie lleva nada al correo. Manejé las 2 horas de regreso con la lata en el asiento del copiloto, porque Julia me la puso encima. Son tuyas, siempre fueron tuyas. Pasando Anáhuac me metí a una gasolinera, bajo las luces del techado, e hice la llamada que llevaba toda la tarde rondando. No una denuncia. Todavía no. El Estado tiene una línea donde puedes exponer una situación sin nombres y preguntar cuánto suma. La expuse como un caso. Mujer mayor, sola en una casa que se cae, warfarina sin monitoreo en frascos duplicados, heridas sin tratar, caídas recientes, una familia controlando los accesos, doctor, farmacia, correo. La mujer de la línea calló un segundo y me preguntó si yo era notificante obligada por ley, porque debía saber que aquello no era zona gris y que, si la warfarina de verdad estaba sin monitoreo, no esperara a la política familiar. Le dije que presentaría el reporte esa semana, me dio el número del municipio y me quedé un largo rato viendo a las palomillas golpearse contra las lámparas. Y aquí te pregunto algo, de una mesa de cocina a otra. Si alguna vez te has sentado a medianoche a sopesar una llamada contra tu familia entera, sabiendo que la llamada es lo correcto y que ellos jamás lo verán así, cuéntame en los comentarios cuál escogiste y cuánto tardó la decisión. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete a Relatos Serenos, porque estás a punto de ver lo que cuesta. Porque yo sabía, bajo esas luces, exactamente cómo se leería esto en la casa grande. No como una enfermera haciendo lo que su cédula exige,
como la hija muerta llamándole al gobierno contra la familia que la enterró. Arranqué el coche, mis manos iban firmes. Eso pasa cuando por fin tienes un trabajo que hacer que es tuyo. El martes por la noche, en la mesa de mi cocina, en el dúplex, presenté el reporte. El municipio los recibe en línea. Campos limpios, menús desplegables, una casilla donde juras que todo es verdad hasta donde sabes. Adjunté las fotografías. Enlisté los medicamentos, de memoria y de las fotos. Las fechas, el último análisis, las caídas, la curación improvisada. Tecleé mi nombre, mi cédula profesional, mi relación con la adulta en cuestión, nieta. El cursor parpadeó sobre esa palabra un buen rato. Le di enviar, la pantalla me devolvió un número de caso e hice lo que llevaba toda la vida haciendo para las emergencias ajenas sin hacerlo nunca para la mía. Abrí un expediente, un folder de manila del cajón y en la pestaña, con letra de molde, escribí Julia. Adentro fueron las fotos impresas, la lista de medicamentos, la confirmación con el número de caso y una de las cartas jamás enviadas de mi abuela, la más vieja, la primera que ella le entregó a aquella bolsa de camisa, todavía sellada, porque hay evidencias que una guarda para otro tribunal. Escribí el número de caso en la pestaña, grande, donde no pudiera perderlo, y así, sin más, dejó de existir el camino de regreso al silencio. Entiendan lo que significaba ese folder. Durante 7 años, mi política fue la distancia. No llames, no empujes, manda tu carta de octubre y quédate lejos. Esa política murió sobre mi mesa un martes por la noche. Desde que ese número de caso existió, quedé oficialmente en el registro contra la casa de mi padre. Localizable, citable ante un juez, innegable. El teléfono sonó con mi mano todavía sobre el folder. Rosalba, sin saludo, una puerta de coche sonando detrás de ella. Ya se está moviendo. El sábado, en la casa grande, todos. Convocó junta familiar para adelantársenos. Ven, el punto 7 necesita un testigo. Me vi con Rosalba el jueves, a medio camino, en un café junto a la carretera donde nadie distingue a un cabral de un poste de cerca. Trajo los números que le pedí. Si la huerta era un paciente, yo quería el expediente. Me lo deslizó por la mesa y lo leí como leo los laboratorios. De arriba abajo 2 veces. Estaba peor de lo que calculaba. Huertas Cabral le debía al banco poco más de 6 millones de pesos en deuda operativa, renovada, reestructurada, vuelta a rodar. 2 de las últimas 5 temporadas fueron años de granizo. Había gravámenes sobre la aspersora grande y el tractor más nuevo y el dinero del puesto de la huerta, lo de la sidra y las empanadas de manzana, que todos creían ganancia limpia, llevaba desde antes de la pandemia sirviendo puros intereses. No es un ladrón, dijo Rosalba, justa como una báscula. Es un agricultor decente en una década brutal que no va a permitir, ni bajo pena de muerte, que nadie le vea un número. Tu madre eso lo sabía mejor que nadie. Lo que el expediente no explicaba era la parte que me tuvo despierta esa noche. Una huerta tan hundida, pagando renta la que fuera, debió desangrarse hace años. Algo mantenía la herida cerrada. Alguien. Le pregunté de frente cómo seguía respirando la operación. Y mi madrina, que lo contesta todo, miró la carretera por la ventana y contestó como quien rodea una piedra que ella misma colocó. El sábado. Esa respuesta pertenece al sábado. No me toca darla antes. Y mijita, cuando la oigas, de todos modos vas a querer estar sentada. Cuadró su taza sobre el plato. Ahora cuéntame de la casa amarilla. Cada detalle, porque el punto 7 tiene una segunda mitad, y tu abuela es esa mitad. La segunda mitad
Llegó el viernes por Brenda, en un hilo de mensajes que empezó con una fotografía y fue empeorando. El jueves había pedido prestada la troca de Aurelio para acarrear alimento para sus gallinas. Normal, en las familias, las trocas circulan. Y en la bolsa de la puerta, doblado alrededor de la tarjeta de circulación, encontró un folleto, un tríptico brillante: Residencial Los Sabinos, cuidado residencial económico, con una foto de catálogo de una viejita de pelo blanco riéndose en una mesa de barajas, de los que trabajan por contrato con el gobierno, del tipo barato, el tipo que conozco por mi trabajo y no les voy a describir a la hora de la cena. Metida adentro, una tarjeta de una inmobiliaria de 2 municipios más allá, de las que arreglan arrendamientos de casa en tierras de rancho, y una nota adhesiva con la letra de mi padre, la que yo reconocería donde fuera, con los metros cuadrados de la casa amarilla y las palabras: acondicionar antes de diciembre. A Brenda y a mí nos tomó una sola llamada armar la máquina. Ese era el anuncio, el futuro de la huerta que juntó a las tías a escuchar con el café, antes de que el Lincoln de Rosalba le detonara la agenda. Mover a Julia a Los Sabinos, por su propia seguridad, véanlo decirlo, arrendarle su casa vaciada a cazadores de fuera por dinero contante y entrar al horizonte de 90 días del fideicomiso con un argumento nuevo. La señora ya es un centro de costos, Rosalba, que el patrimonio compense su cuidado. Mi abuela, asentada en el libro contable, un activo rindiendo por debajo de sus metros cuadrados. Me quedé parada en mi cocina oyendo mi propio pulso y les voy a decir la forma honesta de lo que sentí, porque este canal es donde digo la verdad. No fue tristeza. Fue el frío específico que me llega en el trabajo cuando una familia deja de estar confundida y empieza a encontrar las cosas convenientes. El frío que se toma sus minutos y deja todo por escrito. Brenda mandó una línea más. Recorrió la junta una semana y reescribió la agenda. El plan de cuidados de la abuela es el punto número 1. Hay pleitos que se pelean con palabras en una mesa y pleitos que se pelean por adelantado, con papel, tan calladamente que el otro lado ni se entera de que el pleito ya ocurrió. El lunes, con Aurelio en la asociación y la ventana abierta, Brenda llevó a Julia al consultorio del doctor Olivas, en la cabecera municipal, y yo las alcancé en mi día libre, con la filipina puesta, porque el uniforme cambia cómo te trata una sala de espera. El doctor Olivas tenía 20 años conociendo a Julia Miranda y 14 meses sin verla. Citas canceladas, siempre reagendadas por la casa, nunca cumplidas. La examinó 1 hora entera, toma de sangre, la herida debridada y vendada como debe ser, una conciliación de medicamentos que le fue apretando la mandíbula frasco por frasco, y luego, porque Julia lo pidió ella misma, sentada derechita en su suéter, afilada como auditora del fisco, documentó lo que la ley llama capacidad, orientada, consistente y competente para declarar su voluntad, y ella la declaró para el registro, con las manos cruzadas, y la voy a oír hasta el día que me muera. Yo nací en el rancho de los Miranda, y pienso salir de él con los pies por delante, desde mi propia cama, con la ventana abierta. Escríbalo, joven. Él lo escribió. Y en la salita junto a la recepción, con el notario de la oficina, 2 testigos del personal y cada casilla de la ley marcada, mi abuela firmó un poder médico nombrándome a mí, Valeria Cabral, nieta, enfermera titulada, su representante si alguna vez no pudiera hablar por sí misma. Fue idea suya. Quiero que eso quede grabado en piedra. Idea suya, mano suya, lucidez intacta.
De salida, la enfermera de recepción nos acompañó a la puerta y bajó la voz en el umbral, como hace la gente en ese municipio cuando sale a relucir cierto apellido. Cuídese de ese señor. Oiga, esa familia no pierde en su propia tierra. Todo se deshizo para el miércoles, y por el hilo más tonto posible, la farmacia. El consultorio había consolidado las recetas de Julia en la única farmacia de la cabecera, correcto y debido, y la farmacia, siendo minuciosa, llamó al número del expediente para confirmar los cambios. El teléfono fijo, la casa grande. Mi padre escuchó, según me contaron, le dio las gracias muy amable a la muchacha y colgó. Esa noche mi teléfono se encendió con el número de la huerta, un número que no veía desde que significaba mi madre. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, porque una persona tiene derecho a 2 timbrazos para volverse profesional. 7 años de silencio, y mi padre gastó su primera frase en logística. El papel que le hiciste firmar lo vas a romper, sin hola. Le dije que Julia había visto a su propio doctor de 20 años, a petición propia. Él habló por encima de mí, y la voz plana del libro contable se le trepó a algo que yo nunca le había oído. Allanamiento de su propiedad, abuso de ancianos, dijo, una extraña rondando, confundiendo a una anciana senil, haciéndole firmar cosas con su nombre, y que el comandante me lo iba a explicar, y que a lo mejor a mis patrones les interesaba saber qué clase de enfermera hace estas cosas. Me quedé quieta y dejé que cayera, catalogando, como hago siempre. No puede desalojarla, está en tierra del fideicomiso, el poder está notariado, con testigos, documentado por un médico, el reporte está presentado. El siguiente movimiento le toca al municipio, no a él. Papel, papel, papel. Mis costales de arena estaban apilados. Y entonces su voz bajó un tono completo, hasta un casi suave, que es el registro donde mi padre guarda su clima. El sábado, dijo, ven si quieres, mírame darle de comer a esta familia lo que queda de ti. La línea hizo clic. Miré el folder marcado Julia sobre la barra de mi cocina y lo moví lejos de la ventana. No sé qué pensé que la ventana le iba a hacer. Nada más lo necesitaba más adentro de la casa. El sábado amaneció gris otra vez, como si octubre en este municipio solo conociera un color. Manejé al norte con la carpeta de la abuela Julia en el asiento de junto y las instrucciones de Rosalba en el oído. No digas nada hasta que te pregunten. Siéntate donde veas la puerta y diga lo que diga. Acuérdate, todo en ese cuarto, menos las personas, ya es del fideicomiso. Las cartas certificadas salieron el lunes. Notificación formal, membrete de abogado, el instrumento completo, la ejecución de lo que su voz apenas anunció en el portón. O sea que Aurelio pasó su semana igual que yo, leyendo papeles que le reacomodaban el mundo y decidiendo a quién echarle encima el desastre. Los coches se alineaban por el camino cuando llegué, no los 40 parientes de la otra vez, el círculo de adentro, las tías con sus maridos, Damián y Marisol, y Brenda, que me encontró la mirada por la ventana de la cocina y, por acuerdo, no me saludó. Me estacioné en el acotamiento, afuera del portón, entre costumbre y superstición, y subí a pie el camino por el que mi padre me señaló la salida 2 semanas atrás. Nadie me recibió en la puerta. Entré sola al recibidor, junto a los ganchos donde todavía colgaba el abrigo de jardín de mi madre. 7 años, y su abrigo en su gancho. Eso me deshizo más que todos los gritos. En la sala grande ya estaban todos sentados, con papeles apilados sobre la mesa larga. Rosalba a un lado, de abrigo color crema, las manos cruzadas, paciente como una factura. Mi padre de pie a la cabecera, alto como siempre.
La última vez que estuve parada ahí, él me declaró muerta frente a un jurado idéntico a este. Levantó la vista, me vio y sonrió como un hombre que pasó la semana afilando algo. Habló primero, claro. Ese hombre jamás ha entrado a un cuarto que no piense presidir, y tengo que reconocérselo. Estuvo bueno. Si yo no llevara 7 años aprendiendo lo que su voz le hace a un cuarto, le habría creído también. No rugió, se dolió. Se plantó en la cabecera como quien carga un ataúd él solo y contó que había querido ahorrarles esto, que cuando su madre, mi madre, faltó, gente de fuera de la familia hizo ciertos arreglos alrededor de la tierra, y él lo cargó callado 7 años para protegerlos de la fealdad. Pero ahora la fealdad había subido por el camino en un coche de lujo, y el momento no era casualidad. Me miró por primera vez, afligido como un predicador. Pregúntense, dijo, ¿por qué la hija que abandonó a esta familia aparece la misma semana que los abogados? ¿Qué firmó, con quién y quién llamó al DIF contra su propia sangre? ¿Sí? Dijo por encima del respingo de las tías. El DIF. Trabajadoras sociales, gente del gobierno, viniendo a esculcar las alacenas de la abuela Julia y a preguntar quién gana cuando a una familia la abren a la fuerza. Las cabezas voltearon hacia mí jaladas por un mismo hilo. La cara de la tía Raquel ya me había condenado. Damián miraba la mesa tan fijo que pensé que la madera iba a confesar. Fue magistral. Y yo no dije nada, porque Rosalba me lo ordenó y porque estaba mirando lo único del cuarto que mi padre no podía administrar. Rosalba Quintero desdoblando sus lentes de lectura sin prisa, como una cirujana acomoda su charola. Gracias, Aurelio, dijo, como si él la hubiera presentado en un desayuno. Tomaré preguntas al terminar y terminaré rápido, porque nada de esto es complicado. Nomás se les había ocultado, y entonces mi madrina hizo lo que pienso enseñarle a cada mujer que esté bajo mi cuidado. Leyó los hechos callados con voz callada y dejó que los hechos pusieran los gritos. La tierra bajo esta mesa, dijo, las 140 hectáreas completas, ha sido tierra Miranda desde antes de que ningún cabral se sentara en ella. Pasó a Carolina de manos de su padre, nunca pasó a Aurelio. Hace 7 años Carolina puso cada hectárea en un fideicomiso y me pidió sostenerlo. Desde su muerte, esta huerta opera con un arrendamiento del fideicomiso. Dejó que la palabra se asentara. Arrendamiento. La vi viajar por la mesa como un cable suelto y la vi llegar a mi hermano. La cabeza de Damián se levantó despacio como fuera de su bisagra. Miró a Aurelio con algo que yo nunca le había visto en la cara, una auditoría. Trabajamos tierra rentada, dijo, quedito, pero se le quebró a la mitad. 20 años me he deslomado aquí, y somos arrendatarios, y tú lo sabías. La mano de Marisol se cerró sobre su manga. Aurelio no miró a su hijo. Mantuvo los ojos en Rosalba con la calma fija de quien mide una tormenta contando segundos, y dijo, los asuntos de la familia los maneja la cabeza de la familia. Así se ha hecho siempre. Y Rosalba alzó la vista con una cortesía suave y terrible. Sí, exactamente eso pensó Carolina que ibas a decir. Lo dejó escrito, de hecho, palabra por palabra. Ya llegaré a eso. Por primera vez en mi vida vi las manos de mi padre buscar de dónde agarrarse. Rosalba leyó los términos en ese silencio como se leen las sentencias, parejo, sin triunfo, cada cláusula una puertita cerrándose. 1. A partir de la notificación del lunes, Aurelio Cabral queda removido como beneficiario permisible del fideicomiso de tierras Miranda, conforme a las facultades que Carolina escribió de su propia mano. Removido, repitió. En todas partes y para siempre, de las distribuciones,
de la sucesión, de cualquier interés sobre cualquier hectárea. La palabra del portón, ahora con su papeleo a la vista. 2. El arrendamiento a la huerta Cabral no se renovará en sus términos actuales. Nombró en voz alta, en pesos, la renta que la huerta venía pagando, y el cuarto rechinó como banca de parroquia, porque todos ahí cargaban deudas propias y todos sabían dividir. Renta de mercado o desocupar las bodegas en 90 días. Opciones dirigidas no a Aurelio, sino, con toda intención, a la operación. 3. La casita amarilla y su hectárea quedan fuera del arrendamiento, con efecto inmediato. Nadie renta la casa de Julia Miranda. Nadie se la gana en una junta familiar. Es del fideicomiso. Y el fideicomiso, dijo Rosalba, mirando a nadie de un modo que los miraba a todos, ha sido informado de ciertos planes sobre su ocupante. El folleto, la tarjeta del coto de casa, el papelito adherible. No los nombró, no le hizo falta. Vi a la nuca de mi padre enterarse de que ella sabía, y yo, en la silla junto a la puerta, la hija muerta, la chismosa del gobierno, sentí la cosa que les habría jurado que no venía a buscar. Sabía a cada película de desvalidos que hayas aplaudido en tu vida. Él construyó su trono sobre la tierra de ella, y la cuenta acababa de entrar caminando con un abrigo color crema. Guarda esa sensación. Quiero que la tengas a toda su fuerza exactamente 1 minuto más. Porque entonces el esposo de la tía Raquel hizo la pregunta razonable, la misma que yo le hice a Rosalba en un café a la orilla de la carretera. Si la renta ha sido baja, está bien, pero una renta baja no mantiene viva 7 años a una huerta con tanta deuda. Algo no cuadra. Rosalba se quitó los lentes, los dobló y puso la última piedra en la balanza. Tiene razón. No cuadra. Nunca estuvo pensado para cuadrar, estuvo pensado para cargarse. Durante 7 años el fideicomiso cobró esa renta de misericordia y absorbió en silencio lo que la operación no alcanzaba a pagar. En los 2 años de granizo, cuando el banco se puso nervioso, el fideicomiso hizo él mismo los pagos del crédito de avío 2 veces, antes que dejar hundirse la huerta. Cada temporada que los números no cerraban, el hueco se cerraba desde el otro lado de la mesa. No por el banco, no por la administración de Aurelio, por instrucción de Carolina Miranda de Cabral, escrita antes de morir. Mantengan la huerta respirando, mantengan intacta su reputación en el municipio y nunca le digan de dónde le venía el aire, a menos que... Dejó la frase colgando. ¿A menos que qué? Susurró la tía Raquel. Rosalba miró a mi padre a lo largo de la mesa, con la voz pareja, y esa parejura fue lo más fuerte que he oído en esa casa. A menos que volviera a usar a la familia contra uno de sus propios hijos, en público, como en la comida del novenario de su esposa. Carolina escribió la condición de su puño y letra. Hace 2 sábados, en ese portón, delante de 40 testigos, él la cumplió. Cuadró sus papeles. Tu reino funcionó 7 años con la bondad de una muerta, Aurelio. Esta mañana se le acabó. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces mi padre se puso de pie, despacio y terriblemente tranquilo, se abotonó el saco y le sonrió al cuarto. Sentí ladearse la tarde entera, porque esa no era la cara de un hombre vencido, era la de un hombre estirando la mano hacia la única pieza que le quedaba en el tablero. Muy bien, dijo, amable como una notificación de embargo. El fideicomiso es dueño de la tierra, pues que sea dueño de lo que hay encima. Se volvió hacia las tías, la voz afligida otra vez, y lo vi hacer con Julia lo que llevaba 7 años haciendo conmigo, procesar a una persona hasta volverla un cuento.
Su suegra estaba decayendo, dijo. Confusiones, dijo. Y mi abuela está tan confundida como un halcón. Pero lo dijo con una bondad tan cansada. Él había cargado solo con su cuidado, mandado y medicinas todos estos años, y ahora el municipio estaba metido. Trabajadoras sociales abriendo alacenas. ¿Y entendían todos quién hizo eso? Me señaló con el dedo por segunda vez en 8 días. Y este dedo fue peor que el del portón. Ella levantó un reporte contra esta familia, contra su propia sangre. Hay gente del gobierno yendo a casa de la abuela Julia por culpa de ella. El jadeo dio la vuelta como el clima, así que se acabó. Si el fideicomiso quiere la casita, que se quede también con sus cuentas. Desde hoy dejo de ser el guardián de la puerta. Así le dicen sus trabajadoras sociales, ¿verdad? Ni un mandado más de mi cocina, ni un aventón más. El que quiera a la vieja, que se quede con la vieja. Lo dijo delante de sus cuñadas, de su hijo, de Dios, y el cuarto no se levantó y se fue. Esa es la parte que necesito que entiendas de cómo se sostienen estos sistemas. La tía Raquel lloró y luego me miró a mí, y dijo, ¿por qué no pudiste dejar las cosas en paz? 2 semanas atrás lo habían visto apuntar con un dedo de 67 años hacia la carretera, y ahora esto lo había hecho yo. Yo había metido abogados y gobierno y consecuencias a la familia. La junta se deshizo a mi alrededor como hielo cayéndose de un techo, y mi abuela, a 300 metros, sentada en su sillón, acababa de ser convertida públicamente de madre en rehén. Damián me alcanzó en el porche. Mi hermano de 41 años se veía como un hombre con 1 semana sin dormir, lo cual, luego supe, era más o menos cierto. Tampoco gritó. Nosotros no gritamos. Es la enfermedad de la familia, tanta administración. Se paró con la gorra en las manos, trabajándole la visera, y me tendió su aritmética. Renta de mercado encima de 6 millones de pesos de deuda es una huerta muerta que todavía camina. Vale. Los 90 días caen en plena temporada de empaque. Las cuadrillas de la pizca tienen familias. Marisol ya anda hablando del ciclo escolar y de en qué municipio estaríamos para la primavera. No me pedía que lo arreglara. Eso fue lo que me desarmó. Me lo reportaba, como se reporta el clima a la persona que te tocó al lado. Y luego dijo lo que había subido a ese porche a decir. Yo me quedé, vale. Hice todo bien, me casé bien, trabajé bien, me callé bien. 20 años haciendo todo bien, y hoy me entero de que soy arrendatario en la tierra de mi madre. Igual que tú, te enteraste de que llevabas años mandándole cartas a una bolsa de camisa. Miró la huerta oscureciéndose, las filas que podría caminar a ciegas. Una se fue y uno se quedó, y nos compró lo mismo. Nada. Pude decir algo pulido sobre libros de cuentas, sobre cómo un libro solo cuadra para el hombre que sostiene el lápiz. No lo dije, dije que lo sentía, y era cierto, por él, por Marisol, por la cuadrilla. Asintió una vez, se puso la gorra y regresó a la casa que tampoco iba a ser suya nunca. No pierdan de vista a ese hombre, porque esta historia le debe algo, y yo pago mis deudas, las mías y las de mi madre. El siguiente frente se abrió el martes, por correo certificado dirigido a mí. La Comisión Estatal de Enfermería había recibido una queja sobre mi conducta y abría una revisión. Leí las categorías parada en mi cocina, con el abrigo puesto. Ejercicio fuera de mi ámbito. Explotación de un adulto vulnerable. Influencia indebida sobre una persona mayor con fines de lucro. Esa última tenía dientes, porque una nieta con un poder notarial recién firmado se fotografía muy mal si le acomodas la luz. Cualquiera puede levantar una queja. No cuesta nada. No exige prueba alguna para abrirse.
y mientras está abierta, se sienta sobre tu cédula profesional como un gravamen. Para el jueves, mi agencia había recibido 2 llamadas anónimas preguntando si sabían que su enfermera estaba bajo investigación y mi supervisora, una buena mujer en un lugar imposible, me quitó mis 2 casos más recientes en lo que se aclaraba todo. Ahí se fue una tercera parte de mis horas. Déjame decir esta parte despacio, para los de hasta atrás que todavía creen que esta historia se trata de manzanas y hectáreas. No pudo tocar la tierra, así que estiró la mano hacia mi cédula. La cosa que construí con turnos de noche y veranos en cuartos de motel. La cosa que me da de comer. La única herencia con la que de verdad conté siempre. Mis propias 2 manos entrenadas. Si tu familia alguna vez ha apuntado a tu sustento en vez de a tus sentimientos, conoces la temperatura exacta de ese frío. Y de verdad me gustaría saberlo. Escribe la palabra límites aquí abajo en los comentarios para que los que siguen adentro sepan que no están solos. Y quédate conmigo aquí en Relatos Serenos, porque mi madre, que en paz descanse, todavía no terminaba de hablar. Esa noche puse la carta de la comisión en la carpeta de Julia, junto a todo lo demás, porque una enfermera archiva lo que le duele. Me senté a mi mesa y no le llamé a Rosalba y no lloré y no parpadeé durante un buen rato. Entonces el teléfono sonó de todos modos. Número de la ciudad de Chihuahua. El viernes en mi oficina, dijo Rosalba. Ya es hora. El punto 8 es una carta y viene dirigida a ti. Antes del viernes se echaron a andar 2 maquinarias, una mía y una suya, y la diferencia entre ambas es el sermón completo. La mía. Contraté a un abogado en la cabecera municipal, un hombre pulcro y sin prisas, el licenciado Gavino, que una vez me desenredó un lío de arrendamiento y le entregué copia de todo. La carta de la comisión, el expediente del DIF, las fotografías, la lista de medicamentos, la nota de capacidad del doctor Osuna, la consolidación de la farmacia, el poder notarial. Lo revisó página por página, como quien recorre una línea de cerca, y al final levantó la vista y dijo la frase que yo esperaba con los nudillos blancos. Las comisiones no sancionan a las enfermeras por reportes obligatorios que resultan ciertos. Sancionan a las que no reportaron. Usted hizo esto en el orden correcto, señorita Cabral. En el orden correcto, pónganlo en mi lápida. Mientras tanto, la trabajadora del municipio, una mujer ancha e imperturbable llamada Talía, que ha visto familias de todos los tipos y no califica a ninguna, hizo por fin su visita a la casita. Aurelio la dejó entrar, porque evidentemente su abogado le explicó lo que le compra a un hombre obstruir una investigación del Estado, y se plantó en la cocina de Julia, irradiando cooperación, mientras mi abuela, con su capacidad documentada, le decía la verdad al Estado de Chihuahua con las manos cruzadas sobre el regazo. La maquinaria de él fue puro teatro. Subió el mandado por los escalones de la casita a plena vista del camino, un día antes de la visita. Dijo en la parroquia que oraba por su hija descarriada y tomó personalmente las pastillas de Julia. Se las acomodaba él mismo cada mañana en un platito, la warfarina incluida, porque ninguna trabajadora del gobierno iba a decir que Aurelio Cabral descuidaba a los suyos. No sueltes ese platito. Un hombre que ha administrado toda la vida entera cree hasta los huesos que administrar es cuidar. La sangre de mi abuela, delgada como estaba, iba a ponerle una prueba a esa teoría. La oficina de Rosalba en la ciudad de Chihuahua es de vidrio y de silencio, 11 pisos arriba. El viernes me sentó a la mesa de juntas, puso el sobre color crema frente a mí, mi nombre con la letra de mi madre, y salió del cuarto,
Cerró la puerta de su propia oficina. Voy a compartirles lo que pueda soportar. Estaba fechada 3 semanas antes de su muerte. La letra iba cuesta abajo, cansada, pero suya. Cada curva, suya. Empezaba. Si Rosita respetó el orden, estás leyendo esto después de que tu padre te corrió delante de la familia, en el portón, que conociéndolo es donde mejor se acomoda el público. Mis manos hicieron entonces algo que no voy a actuar para ustedes. Ustedes tienen sus propias cartas, ya saben. Escribió que miró la enfermedad de esa casa durante todo su matrimonio y la entendió demasiado tarde para salvarme de ella. Amor llevado en un libro de cuentas, asentado y discutido hasta que cada persona de la familia fuera un saldo por cobrar. Escribió que le faltó el valor para romper el libro en vida. Esas fueron sus palabras, y voy a discutírselas para siempre. Así que hizo lo único que podía hacer una mujer callada con su nombre en la tierra. Construyó una puerta donde él nunca pudiera tapiarla, y puso la llave en manos de la única amiga que él no podía administrar ni sobrevivir. Y luego las líneas que he leído tantas veces que el papel ya se ablandó en los dobleces. Te van a decir que irte fue tu pecado, ¿vale? Irte fue lo primero sabio que hizo esta familia en 3 generaciones. Tus manos son un regalo, nunca fueron la renta. Al pie, una postdata chiquita, casi tímida. Hay un sobre más. Es el de él. Rosita sabrá el día. Me quedé sola en ese cuarto de vidrio un largo rato, con las 2 manos planas sobre la mesa, como estudio a mis pacientes, estudiando nada. Luego, Rosalba volvió aquí a entrar con un folder, y detrás de los lentes traía los ojos de una mujer a punto de terminar el último encargo de una amiga. Ahora, dijo, hablemos de lo que es tuyo. Lo que era mío resultó ser una decisión con 2 pilas de papel. Carolina dejó el remanente del fideicomiso a la dirección del criterio de Rosalba, con una esperanza escrita en su hoja de instrucciones, que cuando llegara el día, mi parte fuera conducida por mí. Y el criterio de Rosalba, me dijo sin rodeos, estaba cansado. Tengo 63 años, mija. Sostuve esto 7 años y prometí sostenerlo hasta que se cumpliera la condición. Ya se cumplió. Deslizó la primera pila por la mesa. Redactada, fechada, lista, una reestructuración que pondría el total, las hectáreas, las casas, la sucesión, la voz de mando, bajo mi dirección, con Rosalba quedándose nomás hasta que yo estuviera instalada. Todo, la huerta en la que mi hermano se dejó la sangre, la casa grande con el abrigo de mi madre en su gancho, el portón, el camino, el derecho de señalar carreteras. Quédate con todo, dijo mi madrina. Y no lo dijo como tentación, lo dijo como logística, que es lo que lo hizo tan peligroso. Eres la única a la que ella se lo confiaría. Y después de la semana que él te ha dado, la comisión, las llamadas a tu agencia, nadie vivo te lo reprocharía. Luego, más quedito, la frase que traía cargando desde algún sótano propio. Señálale la carretera, ¿vale? Dios sabe que Él te enseñó cómo. Y aquí está mi confesión, amigos. La confesión para la que existe toda esta historia. Lo deseé, con cada célula. Sentí el látigo asentarse en mi palma como si lo hubieran cortado a mi medida. Y la medida era perfecta. Y la medida era el horror. Me vi en la comida de Día de Muertos, a la cabecera, decidiendo quién come. Vi su cara el día del desalojo. Se veía hermoso. Siempre se ve hermoso. Así es como el libro de cuentas consigue a su siguiente contador. Miré la carta de mi madre, todavía abierta junto a mi codo. Luego le pedí a Rosalba una semana. Me estudió un momento largo y algo en su cara,
que casi llamaría alivio, dijo que había esperado que yo me detuviera exactamente así. Él vino a verme el miércoles. Quiero que se lo imaginen, porque yo todavía me lo imagino. Mi padre, de 67 años, manejó 2 horas al sur, el trayecto que yo hice en penitencia durante 13 años, y se paró en el porche vencido de mi dúplex rentado, con su sombrero bueno en las 2 manos. Ese hombre nunca me había visitado. Habría tenido que admitir que yo vivía en alguna parte. No lo invité a pasar. Nos quedamos con la puerta de mosquitero entre los dos, como la rejilla de un confesionario. Y me ofreció la otra pila de papel, la que traía escrita en la cabeza. «Vente a la casa», dijo. ¿Y su voz? Tengo que ser honesta sobre su voz. No era cruel, era la voz de antes, la de las filas de la huerta, de cuando yo era tan chiquita que iba montada en sus hombros y sabía exactamente lo que estaba haciendo, y a una parte de mí no le importó que lo supiera. «En Día de Muertos», dijo, «tu cuarto sigue siendo tu cuarto. Nadie va a decir una palabra de nada. Lo del DIF, las firmas, todo lo achacamos al duelo y a seguir adelante. La familia se sostiene, vale». Estuvo a un suspiro de ser generoso, y entonces lo remató, porque él siempre lo remata. Lo único que haces es decirle a esa mujer que renueve el arrendamiento como estaba. Es todo. Una frase tuya y vuelves a ser mi hija. Ahí estaba, con el precio a la vista. Una silla en la mesa, a renta de mercado. 7 años le escribí cartas al buzón rogando exactamente por esto, y ahora esto estaba parado en mi porche con su sombrero bueno, y yo lo único que alcanzaba a ver era la factura engrapada encima. Le dije que el viernes le daría mi respuesta. Se puso el sombrero, satisfecho, como hombre que jamás ha oído venir un no mío, y se subió a su troca. Y mi teléfono ya vibraba en la bolsa del pantalón. Brenda, 3 llamadas. Luego el mensaje que me convirtió el porche en hielo. La abuela está en el hospital general. Hemorragia nasal que no para. Él le estuvo dando las pastillas y le dobló la dosis. A ese hospital son 2 horas de carretera. Lo sé porque las hice en menos. Cuando llegué ya la tenían estable. Y aquí quiero ser honesta, porque este canal no trabaja con comas de telenovela. Una hemorragia nasal que no cede no es drama de televisión, pero con un anticoagulante mal manejado es una alarma de incendio. Sus análisis salieron tan mal como me temía. La sangre diluida muy por debajo del rango seguro, el tipo de número que hace que el médico de urgencias pregunte, con voz capaz de escarchar un vidrio, ¿quién maneja sus medicamentos? Le pusieron vitamina K y la dejaron en observación, vigilando sangrados peores que no se ven. Y cómo pasó fue tan ordinario que duele contarlo. La farmacia le ajustó la dosis por indicación del doctor Ochoa. Y Aurelio, acomodando el platito cada mañana como el administrador que es, siguió dándole la dosis vieja encima del esquema del frasco nuevo, sin hoja de control, sin preguntarle a nadie, porque preguntar es cosa de hombres que no saben de antemano. Administrar es cuidar. El platito lo dice. La abuela Julia estaba recargada en las almohadas cuando me dejaron pasar, con un algodón en la nariz, y me dijo con voz raspada: «Diles que todavía no me muero. Tu padre me va a cobrar las flores». 88 años, delgadita como un salmo, y todavía la pistola más rápida del municipio. Me reí para no hacer la otra cosa. Después, en el pasillo, la jefa de enfermeras preguntó quién decidía si llegaba a hacer falta, y me oí decirlo. «Yo, soy su representante. Aquí está el documento». Y ya no era un papel en una carpeta. Era el peso de una vida puesto en manos de la persona exacta que mi padre había declarado muerta. Junto a los elevadores,
Una mujer ancha e imperturbable con gafete de gobierno escribía en una libreta: la señora Thalía. También a ella la habían llamado. Los hospitales, resulta, levantan sus propios reportes. Después, todo se movió rápido, como cuando las instituciones dejan de pedirle permiso a una familia para verla con claridad. El reporte del hospital cayó encima del mío, el expediente del doctor Ochoa encima de los dos, y a los días la oficina de la señora Thalía emitió su resolución en ese dialecto plano del gobierno: hechos acreditados, negligencia confirmada. Plan de cuidados obligatorio para Julia Miranda, con el municipio verificando el cumplimiento. Atención domiciliaria profesional, medicamentos en manos con cédula, sin excepciones, sin platitos. Lo leí de pie en mi cocina y puse la palma sobre la carpeta de Julia, como se le pone la mano a un perro que hizo bien el trabajo. Cada fotografía, cada fecha, cada papel ahora cargaba peso estructural. Gavino llamó casi alegre. La queja ante la comisión de enfermería, junto a una negligencia confirmada y mi pila de documentación, estaba envejeciendo muy mal. Estas cosas terminan, dijo, en un oficio con la palabra improcedente adentro. Aunque la burocracia se toma su temporada, el escudo había aguantado, papel bien apilado, en el orden correcto. Pero un plan de cuidados necesita un domicilio, amigos. Y ahí todos los caminos doblaron de regreso a una misma mesa. La casita amarilla necesitaba reparaciones, cuidadoras, dinero de verdad, y el patrimonio entero de Julia era una pensión y un anillo de bodas. El fideicomiso podía pagarlo todo para siempre sin darse cuenta. ¿Y quién iba a ser el fideicomiso el viernes? Era yo, o la versión de mí con el látigo en la mano. Rosalba llamó esa noche y no gastó palabras. 2 bloques de firma, mija, redactados de las 2 maneras. El viernes en el despacho de Gavino, todas las partes. Cité a tu padre y a tu hermano. Dije: ¿a los 2? ¿Los 2? Y ella: lo que vayas a hacer, sélo en su cara. Colgué y miré mi mesa, y las 3 cosas de encima me miraron de vuelta: la carpeta, la carta, la caja de lámina, todo mi caso, toda mi familia en papel. No dormí ese jueves, y no me arrepiento. Hay noches que son para la aritmética. Puse las 3 en fila y releí mis propios 7 octubres. Las cartas que le escribí a Julia, ligeras y finas. Estoy bien, abuela. Y por fin las oí como lo que eran. Pagos. 7 años fuera de esa casa y nunca dejé de abonarle. Las cartas, la culpa, esa pequeña religión de ser tan útil que algún día alguien me debiera una puerta. Mi padre llevaba su libreta y su lápiz en la cabecera de una mesa. Yo llevaba la mía en estampillas. El mismo libro, la misma enfermedad, administrada con buenos modales, y la pila de papeles que esperaba en la ciudad de Chihuahua, las hectáreas, las casas, la voz de mando, era el mismo libro con un ascenso engrapado, contadora mayor. Pensé en mi madre, de quien creí 7 años que había muerto callada y doblegada, y que en realidad pasó sus últimas semanas construyendo una puerta contra incendios con su propia mano firmante. No usó lo que sabía para castigarlo, pudiendo hacerlo en cualquier momento durante 40 años. Lo usó una sola vez, con un solo propósito: que el día que él volviera a usar a la familia como arma contra su hija, el arma se le deshiciera en las manos. No un látigo, una puerta. Hay una diferencia, y a las 4 de la mañana, en una mesa de cocina, por fin le encontré el borde con las 2 manos. Así que hice lo que ella habría hecho. Tomé un bloc y redacté mis condiciones. Una página, en lenguaje llano,
como para leérsela a un cuarto que ya me había condenado una vez. Al amanecer la tenía. Era la matemática de mi madre, no la de mi padre, y cuando salió el sol, manejé al norte a gastarla, línea por línea, enfrente de todos. La sala de juntas de Gavino tiene una mesa larga, 8 sillas y ninguna decoración salvo un grabado del Palacio Municipal, que es humildad o amenaza según cómo te vaya la tarde. A las 10 del viernes estábamos reunidos, Rosalba en la cabecera con su abogado, el licenciado Cabral, Gavino a mi codo, Brenda afuera, por decisión propia, con un café que no se tomaba, mi padre frente a mí con su saco de misa, mi hermano junto a él, gris alrededor de la boca, a 90 días de un remate. Nadie les había dicho cuál de las 2 pilas de papeles existía. Aurelio estuvo cortés. Eso es lo que más recuerdo. Lo cortés que estuvo, el sombrero en la rodilla, seguro. Creía que iba a pasar una de 2 cosas. O yo había aceptado su trato del porche y el arrendamiento se renovaría calladito, o había tomado el látigo y entonces él estaba listo para ser agraviado magníficamente delante de testigos. Se le veía el discurso doblado en la bolsa del saco. Los 2 desenlaces cabían en su mundo. En el primero, la familia se sostiene. En el segundo, yo había sido él desde siempre, y el código sobrevive hasta en el exilio. Una mano sostiene y la mano nomás cambia de dueño. Para lo que no estaba construido, para lo que ese cuarto y esa sangre entera no tenían casilla, era para una tercera cosa. Rosalba abrió la carpeta y vi los 2 bloques de firma. El futuro de 140 hectáreas amartillado como un gatillo. Me miró sin un gramo de empujón en los ojos, cosa que le agradeceré hasta que me muera. Valeria, el fideicomiso está preparado para proceder conforme tú lo instruyas. ¿Cómo lo instruyes? Saqué mi página. Mi padre se recargó, cruzó los brazos, preparado para el látigo que sí entendía. Desdoblé la hoja, aplané el pliegue y leí la primera línea. Declino, leí. Cualquier nombramiento, propiedad o control sobre el fideicomiso Miranda, ahora y de manera permanente. El cuarto no hizo ningún ruido, que en mi familia es el sonido del asombro. Damián levantó la cabeza. El licenciado Cabral alzó la vista sobre los lentes. Mi padre parpadeó una vez, despacio, como hombre al que se le extravía el guión. Y seguí leyendo antes de que nadie encontrara piso, porque había construido la página como una enfermera arma su turno. Lo urgente primero. Primero, el fideicomiso constituiría, con la parte que a mí me correspondía dirigir, un fondo con un solo trabajo. Las 5 hectáreas que dan al camino y la vieja bodega de empaque, donde corría la prensa de sidra, el único edificio de esa huerta que alguna vez fue de todos, se convertirían en centro de día y base de cuidados domiciliarios para los viejitos del municipio de Cuauhtémoc. Transporte para los que ya no manejan. Enfermería para los que nadie va a ver. 3 millones de pesos de capital semilla y convenio con la dependencia municipal con la que yo ya había hablado 2 veces. Su nombre en letras de molde, la Casa Carolina Miranda. Oí cambiar la respiración de Rosalba, la única carta que soltó en todo el día. Segundo, la casita amarilla. Derecho de habitación vitalicio para Julia Miranda. Reparaciones y plan de cuidados pagados íntegros por el fideicomiso. Cuidadoras profesionales, medicamentos en manos tituladas, las casillas del municipio palomeadas 2 veces. Brenda Huerta, contratada como coordinadora de cuidados, con sueldo, porque quien lanzó la bengala debe quedar a cargo del faro. Y yo ahí todos los martes, como su nieta y su enfermera,
en el calendario, en la hoja de control, donde ninguna bolsa de camisa pudiera extraviarme. Por ahí mi padre encontró la voz y le salió raspada. Es tierra de ella, de esta familia, se la estás dando a extraños, a viejos extraños. Lo miré por primera vez desde el porche y le di la única línea que no escribí para los abogados. Tú sujetaste a esta familia, papá, la sujetaste y la sujetaste. Mantuve la voz en el nivel que uso a las 2 de la mañana. Lo sujetado se rompe, lo cuidado crece. Mi mamá sabía la diferencia. Por eso tú eres inquilino. Quedaban 3 firmas y cada una costó más que la anterior. La primera gastó misericordia en mi hermano, por instrucción mía, leída en voz alta para que Damián oyera cada término salir de mi boca. El fideicomiso le ofrecería a Huertas Miranda un arrendamiento nuevo a precio justo de mercado, escalonado en 3 temporadas, tiempo para reestructurar la deuda con el banco, en lugar de alimentar esa trituradora que es un remate. Condiciones: libros abiertos al fideicomiso cada año y el contrato a nombre de la operación, de Damián y de Marisol, con sucesión para sus hijos si quieren una tierra que por fin los trate con honestidad, una oportunidad justa a precio justo, lo único que a mi hermano de verdad le habían negado. Damián me miró fijo, la quijada trabajándole, y lo que al fin le salió no fue un gracias, fue mejor, fue ¿por qué? Y le dije, porque tú te quedaste y yo me fui y a los 2 nos compró la misma nada. Uno de los 2 debería poder comprar algo distinto. La segunda firma gobernaba a mi padre, uso vitalicio de la casa grande, su hogar de 40 años. Nadie estaba señalando ningún camino a nadie, con renta de casero por el tiempo que quisiera, y adjunto, plano como una cerca. Ningún papel en el cuidado de Julia Miranda, ni médico, ni financiero, ni de ninguna clase. Ninguna autoridad en la casa Carolina Miranda. Ni una hectárea, ni una voz, nunca más. Un techo sin reino. Él no firmó nada en ese momento. Su firma no hacía falta para nada de aquello, y verlo entender de verdad que nada en ese cuarto lo necesitaba fue lo más cerca que estuve de apartar la mirada. La tercera firma era la mía, y era la cuenta de todo lo anterior. Una renuncia, redactada por instrucción mía, desistiendo para siempre de cualquier derecho personal, presente o futuro, sobre el fideicomiso o su tierra. La casa donde crecí, la cocina de mi madre, su rosal junto a la puerta. A la muchacha que todavía vivía en mí esperando ser llamada de vuelta a casa, la firmé de baja. Compré mi salida de su libreta. Le dije a Gavino cuando preguntó formalmente si entendía el carácter definitivo, con lo único que quedaba en mi columna. Le puse fecha, octubre, otra vez. Tapé la pluma y estuvo hecho. Me alcanzó en las escaleras de afuera, solo, otra vez con el sombrero en las manos. Y por primera vez en la vida, mi padre me pareció lo que también era, un viejo en una plaza de tribunales, en un municipio que llevaba 2 semanas comentándolo en el desayuno. ¿Crees que soy un monstruo?, dijo. No me arrepiento y quiero que conste. Hasta la última sílaba, no me arrepiento. Pero luego miró más allá de mí, hacia esa media distancia donde los de su clase lo guardan todo, y me contó la única historia de su infancia que le he oído contar. Su padre y su tío Reinaldo, hermanos, se repartieron 30 hectáreas en un mal año, hubo palabras, y su padre nunca volvió a pronunciar ese nombre. Hizo que toda la familia lo despronunciara, cumpleaños y funerales por igual. Aurelio tenía 9 años. Aprendió a manejar en un tractor mientras su padre vigilaba el lindero de Reinaldo como quien vigila un país enemigo. Mi papá decía que una familia se sostiene porque una mano... Y ahí se detuvo, a media frase.
El proverbio de toda su vida se le deshizo en la boca y se quedó sin poder terminarlo, trabajando el ala del sombrero, y vi al miedo asomarse por una cara donde solo me habían enseñado granito. No disculpa ni un solo octubre de todo aquello. Las dos cosas alcanzan a ser ciertas, y esa es la frase más difícil de toda esta historia. Detrás de nosotros se abrió la puerta. Rosalba bajó y le extendió un sobre color crema, gemelo del mío, con su nombre en la letra de una muerta. Me pidió que esperara al día en que ya no te quedara nada que ella pudiera interrumpir, dijo, serena hasta el final. Mi padre miró ese sobre un momento larguísimo. Lo tomó, se lo metió en el saco sin abrirlo, dijo, «Dile a tu abuela que el mandado se acaba el lunes», y caminó hasta su troca por el sol delgadito de octubre. Nunca lo leyó delante de nadie. Hasta donde sé, ese sello no se ha roto. Se construyó un último cuarto en el que se niega a entrar, y la voz de mi madre está adentro, esperando. Manejé hacia el sur con la ventanilla abierta un dedo, el aire frío enjuagándome el tribunal de encima, y pasando el límite del municipio, entendí qué había cambiado de manos en ese cuarto, y no eran hectáreas. Durante 7 años yo había estado esperando, debajo del trabajo, de las cartas, de toda esa competencia, a que alguien allá en el norte revisara mi expediente y decidiera que yo había sido lo bastante útil, lo bastante enfermera, para ser reinstalada como hija. Esa espera era lo último mío que mi padre tenía en su poder, y lo tenía sin saberlo, como tuvo las cartas de Julia en una bolsa de camisa. Se acabó en esas escaleras. Vi a un viejo escoger un sobre cerrado por encima de las últimas palabras de su esposa, y algo en mí cerró su cuenta sin hacer ruido, no con coraje. El coraje es nomás la libreta al revés. Cerró como termina un turno, anotado, entregado, hecho. En una gasolinera de Anáhuac, saqué de la guantera la 7ª carta, la que escribí cuando todavía andaba pagando renta por todo aquello, y la leí, y era la carta de una extraña, ligera, cuidadosa, preguntando entre línea y línea, «Por favor, encuéntrame digna de respuesta». La solté en el tambo de basura junto a las bombas. Luego compré una postal del exhibidor, una horrenda, una caricatura de una tusa con cofia de enfermera, y le escribí a mi abuela el primer correo en 7 años que no le pedía nada a nadie. «Nos vemos el martes. Con cariño, Valeria». El resto se los cuento rápido, porque el resto es la parte que se porta bien. El invierno se fue en contratistas. La bodega recibió aislamiento, rampa, puertas anchas, una cocina capaz de sacar sopa para 30 y una pared de ventanas al sur, mirando los manzanos, porque si vas a sentarte en algún lado a los 85, que sea donde algo está creciendo. La dependencia firmó en febrero. El doctor Ochoa aceptó ser consultor. 2 cuidadoras jubiladas de mi antigua agencia salieron del retiro el día que Brenda les llamó. Julia estaba en su casa antes de que acabara noviembre. Calentón nuevo, tablas nuevas en el porche, cuidadoras mañana y tarde, sus análisis en un calendario pegado por dentro de la alacena, donde cualquiera puede leerlo. Ya no hay nada escondido en esa casa, ni siquiera la medicina. Yo estuve los martes en la hoja de control como lo prometí. Contestamos 7 años de cartas en voz alta, una por visita. Ella leyendo las suyas, yo recitando las mías de memoria, las dos editando sin vergüenza. Y en marzo, una mañana gris y mojada, Brenda se subió a una escalera y atornilló el letrero a la viga sobre la puerta nueva, mientras Julia supervisaba desde el coche con la calefacción prendida. La casa Carolina Miranda.
pintura blanca sobre madera de granero, el nombre completo de mi madre, de frente al camino, donde cada coche que pasa tiene que leerlo. Abrimos en abril con 12 miembros, lo que la señora de la dependencia llamó un arranque fuerte y Julia llamó una cosecha decente. Llegaron en camionetas de ruta y en las trocas de sus nietos, una maestra jubilada que llevaba 4 años sin comer con otra persona, 2 rancheros viudos que descubrieron que habían odiado a los padres del otro y para mayo eran inseparables. Lotería los martes, toma de presión junto a las ventanas, un huerto de hortalizas al frente, a la altura exacta de una silla de ruedas. Julia se instaló en la mesa principal y anunció que ella era el control de calidad y nadie la ha destituido jamás. Y saliendo de la escuela, casi a diario, hay una muchacha de 15 años barriendo y rellenando cafés. Sofía, la hija de los Briceño, empezó por sus horas de servicio y se quedó porque, dice, los viejitos son los únicos que te dicen la verdad. Quiere ser enfermera. Me lo contó en octubre, secando tazas, con la naturalidad de quien reporta el clima, y tuve que irme un rato a hacer inventario al cuarto de insumos. La gente de mi abuela trabajó esa tierra 4 generaciones y heredó sobre todo silencio con una escritura engrapada. Ver a esa muchacha servirle café a extraños en una bodega con el nombre de mi madre, eso es la herencia moviéndose, amigos. Eso es el testamento leyéndose, una tarde a la vez. ¿Y mi padre? Sigue en la casa grande, con su renta de casero, ya no dirige nada. Damián lleva la huerta, los libros van al fideicomiso cada otoño, auditados y aireados, y la operación va saliendo de su pozo una temporada honesta a la vez, más despacio que un milagro y más firme que uno. Aurelio conserva sus cercas y sus opiniones. En la cosecha se le ve al otro lado del camino, supervisando a los pescadores desde la caja de la troca, todavía derecho, todavía lo más alto de la hilera. Nunca ha puesto un pie en la casa Carolina Miranda. Cuenta su versión en el café del centro, la hija que trajo abogados, la esposa que actúa a sus espaldas, el gobierno metiche. Algunos todavía le asienten, y yo he hecho las paces plenas y finales con eso. El sobre color crema, según Brenda, vive en la bolsa interior de su saco bueno, el de ir a misa. Enterró las últimas palabras de su esposa junto a su corazón y no las va a leer. Y si quieren saber cuánto cuesta al final la libreta al hombre que sostiene el lápiz, es eso, una carta que va a cargar hasta la tumba antes que deberle una respuesta. Este octubre volvió a ser frío y gris, 1 año a la semana exacta desde que un dedo me señaló un camino. Pasé el aniversario hincada en la tierra, junto a la entrada del centro, sembrando esquejes de rosa. Sus rosas, las que crecí junto a la escalera de mi dúplex a partir del esqueje que ella me apretó en la mano hace una vida entera de domingos. Plántala donde estés. Por fin oí bien esa frase, mamá. Brenda salió a ayudarme. Julia miraba desde la ventana, golpeteando el vidrio para corregirnos el espaciado. No se equivocó en nada. El camino de entrada que esas rosas bordean no tiene portón, nunca lo tendrá. Lo dejé escrito en el plano del predio y Gavino, Dios lo bendiga, hizo que el contratista lo firmara al margen. Cualquiera puede entrar, a cualquiera pueden traerlo. La luz del porche se queda prendida hasta las 7 cada tarde, para las camionetas y las trocas de los nietos. Y cuando cerré esa noche y volteé desde el camino, la bodega entera estaba ahí, brillando en la oscuridad como una cocina de donde nunca corren a nadie de la mesa. Mi madre construyó una puerta. Yo lo único que necesitaba era dejar de tocar la equivocada. Irme de esa familia nunca fue mi pecado.
Fue lo primero que hice en la vida, que mi madre, en paz descanse, habría llamado una herencia. Y es lo único de ella que yo le pasaría a cualquiera que siga parado frente a un portón esperando que se abra. Hay puertas que dejas de tocar y hay puertas que construyes. Un dedo señalando un camino frío y gris, un coche blanco subiendo despacio por la entrada, una sola palabra que tardó 7 años en construirse, y una bodega llena de extraños sin otro lugar a donde ir, tomando sopa bajo el nombre de mi madre. Si alguna vez tuviste que levantarte de una mesa para conservar tu dignidad, este canal, Relatos Serenos, es tu luz del porche. Suscríbete, cuéntame en los comentarios qué puerta dejaste por fin de tocar y comparte esta historia con alguien que sigue parado frente al portón. Soy Valeria. Gracias por quedarte hasta el final del camino.